la economía va evolucionando, ¿no? Primero tuvimos el mercantilismo, que fue en los siglos XVI, XVII y XVIII, es donde surge la empresa comercial. En estos siglos es cuando empieza, de lo que vimos en los videos, es en donde se empiezan a ver estos estudios y ya se empieza a establecer. Se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, sobre todo en Europa, porque ellos abrían precisamente las puertas al comercio, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el mercantilismo, ¿no? Más o menos palabras. Luego del mercantilismo pasamos al capitalismo industrial. ¿Dónde sucede esto? Pues propiamente con la revolución industrial, en donde ya está la maquila, donde hay producción en masa, donde ya al momento de producir en masa ya empiezan los procesos como tales. Obviamente en esta época pues había exceso de cargas laborales, todavía los procesos industriales que se realizaban eran insanos para el personal, pero se estaba evolucionando. También en esta etapa es cuando se crean los famosos monopolios y oligopolios. ¿Cuáles son los monopolios? A ver, ¿quién se acuerda qué es un monopolio? Cuando acaparas completamente el cierto mercado y gracias a que formas un monopolio puedes tener mayor control sobre los precios que manejes. Entonces, eso está un poquito mal. Una sola empresa maneja los precios de todo. Actualmente, ¿qué monopolios tenemos? Disney. Ah, ya lo dijo. La CFE. La CFE es un monopolio. ¿Disney sería monopolio? Claro que sí. A ver, ¿por qué? ¿No hay otras casas de entretenimiento? No es como tal un monopolio, pero está adquiriendo muchas empresas de entretenimiento, entonces, pues poco a poco, si no se detiene, pues puede llegar a ser dueño de la gran mayoría y podría llegar a convertirse ahora sí en un monopolio, pero sí está acaparando con todo. Una cosa es estar acaparando y otra cosa es que realmente sea un monopolio, como dijo creo que Andrés, el de la CFE. Profa. Por ejemplo, aquí Grupo Xcaret. Pues yo creo que, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, Facebook, ¿no? Puede ser uno. Cuando empezó, sí, pero ahorita ya no es monopolio. O Microsoft. Son empresas que manejan como que la mayoría de las... Híjole, es que en sistemas operativos, digo, en Microsoft, a ver. Telmex. No, porque Linux sí tiene sus propios sistemas operativos. Sí, es muy diferente en cuestiones a sistemas informáticos. Microsoft solo tiene cuestiones de videojuegos, cuestiones de sistemas operativos o software, y claramente tiene también equipos de computación, pero Samsung también los tiene, Apple también los tiene, entonces no creo que habría algo. Exacto. Por ahí alguien dijo Telmex. Telmex es un monopolio hoy por hoy es un monopolio. A ver, analicen bien. No, ya no. Ya no. Al inicio, hace 30 años, tal vez. Sí, ya porque Pemex igual. Pemex en México es un monopolio. Pemex. Era. Si se dan cuenta, todos los que son de aquí en México. A ver, era monopolio. Pemex sí es un monopolio, porque solamente una empresa extrae el petróleo de México, que es México. Sí, porque si se da cuenta, Miss, en Pemex, aquí en México, las diferentes que hay, diferentes gasolineras, todas se rigen por el precio de Pemex, que le bajan 1 que 2 pesos, pero siempre si ustedes son otras gasolineras que no son de Pemex, dice precio de Pemex tanto. Claro, bueno, hay nada más un paréntesis. Pemex, extracción de petróleo es monopolio. Sí. Nada más. Ahora, que de ese petróleo que compras se transforma
en plástico, en gasolina y en otras cosas, ya eso es otro tema. Nada más para que no nos confundamos, sabemos que del petróleo sale la gasolina, sí, pero pasa un proceso de transformación y de ahí es que se distribuye a todas las gasolineras que conocemos actualmente, ¿no? También Google. Google sí es monopolio 100%, porque no hay otra, bueno, como ellos no hay. no, es cierto, no es monopolio, porque tenemos, aunque no sirva, tenemos el Internet Explorer, tenemos el Firefox, ajá. Sí. Pero si hablamos también de Google en referencia al sistema de los celulares, además de lo que es Apple, y pues bueno, ya contando de lo que es esta marca Huawei, pues todos los celulares, incluyendo Samsung, Motorola o así, todos usan pues, Google. Sí y no. Porque, por ejemplo, en iPhone, su sistema es otro. Por eso. Que tú bajas la aplicación. Aparte de Apple y Huawei. Pero a ver, creo que no está quedando claro el tema de monopolio. Monopolio es única empresa en el país que es responsable de una actividad económica. Caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad. Solo Comisión Federal de Electricidad es la única autorizada para bajar postes, para hacer instalaciones y para conectarte luz. No hay otra empresa. Porque se supone que es del gobierno, digámoslo así. Se supone que es una empresa del gobierno. Exacto. Pemex. Aguacán es privado. Ese es privado. Exacto. Pero Aguacán es monopolio aquí en la zona. En arroz es monopolio. En la zona sí. En la zona Aguacán solo está en la zona peninsular. En Veracruz hay uno que se llama SAS, en Nuevo León hay uno que se llama Aguas, no sé qué. Aquí es donde es monopolio. Sí. Bueno, aquí en la península sí. Exacto. ¿Sale? Nada más para que vayamos entendiendo. Es la única empresa que te brinda ese servicio. Por ejemplo, líneas de comunicación, o sea, antenas de comunicación, el monopolio es de Telcel. Que las otras compañías le pagan o le compran ciertas antenas, esa es otra historia. Sí, infraestructura. Exacto. Agarran toda la infraestructura de Telcel, Telmex. Exacto. Todo. Es nada más para que vayamos entendiendo dónde está. Bueno, los monopolios son, se forman en esta etapa del capitalismo industrial. Los oligopolios, ya lo mencionamos, son más de una empresa que manejan un sector. Hablamos de, por ejemplo, Disney. Disney es un oligopolio porque está la marca Disney y tiene muchas marcas que están acaparando todo el mercado de entretenimiento. ¿Sale? Es como Grupo Fiat, que tiene sin fin de marcas. Dodge, Jeep, Chrysler, exacto, Ferrari, las marcas igual Volkswagen. Sí. Exacto, muy bien. Bueno, después del capitalismo industrial viene el capitalismo financiero. Este se da ya en el siglo XX y es cuando empieza la aparición de las figuras de empresarios y dueños de capital. Hoy por hoy, tú puedes encontrarte a muchos empresarios o muchos que manejan empresas, pero el capital es de alguien más o comparten el capital. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que tienen dinero y que al momento que tú le presentas el proyecto, te apoyan o le aportan dinero para que tu empresa crezca. Como se crea esta figura en esta época del capitalismo financiero, es cuando se desarrollan los famosos créditos bancarios. Si bien es cierto, en el mercantilismo empieza la figura bancaria, en esta época, aquí en el siglo XX, es cuando los bancos
empiezan a tomar auge y decir, ok, yo tengo el dinero, tú tienes el proyecto, te presto el dinero, tú haces tu proyecto y a mí me pagas. Y entonces los dos ganamos. Con esta información, ¿no?, que es más o menos el tema de la economía, existen en la economía de todo país 3 tipos de agentes. Las economías domésticas, que somos todos nosotros, nuestras familias, nosotros como individuos, son las empresas y tenemos el sector público. En el video se mencionaba que al inicio de la economía de los primeros estudios solamente era productor y la persona que consumía. Solamente eran estas 2 personas que había interacción. Pasa el tiempo y entonces se involucra este tercer agente, que es el sector público. Ojo, no voy a entrar en controversia cuando estemos hablando del gobierno. Vamos a hablar del gobierno desde el debe ser. Y después tocaremos, a lo mejor si queda tiempo, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sale? Nada más para que no entremos en controversia cuando yo esté explicando. Funciones de cada agente económico, ¿sale? Entonces, ¿quién me ayuda a leer el de economías domésticas, por favor? Yo, profe. Adelante, gracias. Agente económico, las economías domésticas. Funciones, consumo. Objetivos, máxima satisfacción y limitaciones, renta y preferencias. Ok. Vamos a hablar de renta al dinero que tienen las personas. ¿Ok? Nada más para que vayamos teniendo esos conceptos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo como familia? Satisfacer mis necesidades. Lo más que yo pueda. O sea, yo quiero ganar dinero para comprar cosas. ¿Por qué? Porque mi función dentro de la economía es consumir. No, es que yo no gasto, yo ahorro. No, no, no. O sea, eso es otra cosa. Pero la realidad para la economía de un país, las familias, su función es consumir. Si una familia no consume, pues entonces no va a haber dinero allá afuera para las empresas y viceversa. Ahorita vamos a ver un cuadro bastante interesante. Para que yo, familia, pueda consumir, pues necesito tener el dinero, que es mi renta, y obviamente mis preferencias, pues sean las que en el mercado estén. Porque si allá afuera están ofreciendo algo que a mí no me interesa, pues aunque tenga el dinero no lo voy a comprar. Va. ¿Quién me ayuda a leer el tema de las empresas, por favor? Yo mismo. Adelante, gracias. Agente económico, empresas. Funciones, producción. Objetivos, máximo beneficio y limitaciones, presupuesto financiero y tecnología. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de la empresa? Como empresa es producir. ¿Qué voy a producir? Todos los bienes y consumos de las familias. ¿Para qué voy a producir? Para obtener beneficio. Y hablemos de beneficio a el dinero que yo estoy recibiendo. ¿Cuáles son mis limitaciones? Pues obviamente mi producción, ¿no? Mi presupuesto y la tecnología que esté utilizando. Bien, ¿y de sector público quién me ayuda, por favor? Yo, por favor. Gracias. Agente económico, sector público. Funciones, regulación, suministro de bienes públicos y básicos, redistribución. Objetivos, máximo bienestar económico colectivo. Limitaciones, ingresos públicos. Perfecto, gracias. Entonces, sector público, gobierno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi función? Regular esos bienes y servicios que hay, redistribuirlos con la población a empresas y a familias. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar económico colectivo. O sea, la función del gobierno es que todos estemos contentos. Tu empresa, tu familia. ¿Cuál es mi limitación para hacer esa redistribución de alumbrado, de salud pública, de educación, de pavimentación, etcétera? Los ingresos públicos.
Si yo familia no pago impuesto, yo gobierno no tengo dinero. Si yo empresa no pago impuesto, yo gobierno no tengo dinero para redistribuir. Y entonces esto se ve poquito en este diagrama del flujo, el flujo del dinero. En la economía, todos los países manejan el mismo flujo. Cuando en algún momento se rompe una de estas ramitas, pues toda la economía de tu país se cae. Por eso es que se dice que la economía es circular. ¿Ok? Las flechas azules son el flujo de los bienes y servicios y las flechas rojas es el dinero. Bueno, entonces las familias, vamos a empezar aquí, las familias van a alquilar su mano de obra, ¿sí? ¿A quién le van a alquilar la mano de obra? A las empresas. Las empresas contratan esa mano de obra, esos factores productivos, y a cambio pagan estos sueldos o estas rentas. ¿Para qué? ¿Para qué le pagan a la familia? Bueno, le pagan a la familia para que consuman bienes y servicios. Entonces, las familias consumen bienes y servicios que las empresas venden. Y entonces, las familias ofertan su mano de obra, las empresas pagan por esa mano de obra, las empresas venden bienes y servicios y las familias compran bienes y servicios. Así es como se está trabajando ambos agentes, tanto familias como empresas. Ahora, ¿cómo interviene el gobierno? Y aquí, nuevamente repito, es el debe ser. Y mi comercial es, aquí es donde tú como ciudadano tienes que exigirle al gobierno y tienes que saber a quién le vas a dar tu voto. No te vayas sin realmente analizar a quién estás dando tu voto. Bueno, cierro paréntesis. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno? Bueno, el gobierno va a asignar recursos y va a redistribuir ese dinero que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo asigno los recursos? Bueno, a las familias les doy ayudas en bienes y servicios, les doy subsidio para la vivienda, les doy subsidio de la luz, les doy subsidio de agua, les doy becas, les doy transporte gratis, les doy salud gratis, les doy educación gratis, etcétera. O sea, todo eso es la ayuda que el Estado le da a las familias. Si es óptimo, si es bueno o no, no entramos en tema de discusión. Nada más quiero que tengan en mente cuál es el debe de ser. ¿Y por qué? Porque esta economía, este modelo de economía funciona en todos los países. ¿De qué depende? Del tipo de gente que está aquí adentro. De la educación que hay aquí y de la ética que hay aquí. No nada más es, híjole, es el Estado que es malo, el gobierno es malo, no. Es educación, ética. Si no hay esa combinación de cosas, la economía no funciona. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo asigna recursos a las empresas? De igual manera, les va a dar subsidio en pago de ICR, en impuestos sobre la renta, impuestos estatales, etcétera. O sea, les da subsidio. A ti, empresa, lo haces bien y a ti te premio. Empresa, lo haces mal, pagas. Okay. Ahora, ¿cómo ambos agentes le retribuyen al Estado? Bueno, las empresas a través de los impuestos le paga al Estado por esos subsidios, por estar usando el suelo mexicano. Eso es lo que a lo mejor no entendemos. Los impuestos es porque estás usando el suelo mexicano. Estás teniendo una riqueza de un beneficio que es de todos los mexicanos. Entonces, por ende, tienes que pagar impuestos. Las familias también, por esos bienes y servicios, por eso que tú estás comprando, porque te estás enriqueciendo,
también vas a pagar impuestos porque estás usando servicios que se están produciendo en tu país. ¿No? Por ejemplo, cuando tú vas a Estados Unidos, pagas los impuestos de Estados Unidos, pero al ser turista, tú llegas al aeropuerto, hay una oficina, presentas todos los tickets, haces una relación de impuestos, de taxes, y Estados Unidos te devuelve el impuesto. ¿Por qué? Porque no estás viviendo, no estás usando el suelo americano. ¿Me dejaste dinero? Sí, ya, yo ya tengo tu dinero, pero no tienes por qué pagar impuestos. ¿Sí me expliqué con eso? Entonces, nosotros como familias, todos, por eso pagamos impuestos. Y el debe ser del gobierno es tomar ese dinero para poder redistribuirlo. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Ahorita exactamente que sacó el tema, es gracioso porque México sí devuelve impuesto al extranjero, pero solo el 8% y solo en cantidades que le convienen. O sea, no lo devuelve todo. Yo trabajaba ahí en el SAT, devolución de impuestos al extranjero, y no devolvíamos todo. Solo devolvían altas sumas como, compró todos 200,000 pesos en Louis Vuitton, ese sí le vamos a devolver el 8% y lo demás se lo quedaba a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces es muy engorroso el trámite para que te devuelvan 20, 15 dólares. ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? Acuérdense que el gobierno no es malo. El que es malo es la gente que está dentro. ¿Y por qué es mala la gente que está dentro sin entrar en política? Porque no tenemos una cultura. Un país tercermundista le conviene que su gente sea ignorante. ¿Vale? Ustedes que están en la universidad, de verdad que son un ejemplo porque es como una esperanza para que tengamos un México diferente. Pero va a depender de qué es lo que nosotros queremos. Si estamos del lado de los que hacen las cosas bien o estamos del lado de las cosas que son de otro método. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de economía, así procede. Y es un modelo que se utiliza en todos los países. Si uno de estos bracitos de tu economía se rompe, le das en la torre al país. Casos como Venezuela, casos como Cuba, o sea, no me creas a mí. Te invito a que seas rebelde y que me retes de decir, oye, no, en Venezuela no pasa así. En Venezuela la economía no está así. No, por supuesto que no está así. Y tiene todo, ¿no? Todos estos países latinoamericanos que en algún momento hicieron golpe de Estado porque ya no podían con las leyes y con los regímenes que tenían el gobierno actual. Entonces, te repito, no me creas a mí, sino investiga y observa. Lo decíamos al inicio. Si yo como emprendedor estoy consciente de la economía, de lo que va a pasar, de lo que puede pasar si alguno de estos agentes no hace su trabajo, entonces voy a tener problemas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Vamos bien? ¿Alguien sabe cuánto están los boletos a Canadá? Chécalo. No, Compra Interjet, son baratos. A Wiwi. Sí, son baratos. Menos de 4,000 pesos ida y vuelta. No, maestro, es Vete a Suiza broma. mejor. Interjet está en bancarrota. Así ya, pues ahorita es Volaris el rey, ¿no? Sí, Volaris. A mí me dolió que rompiera Interjet porque hice mis prácticas en Interjet Vacations. Oh, Me quedó, no, hombre, había un montón de gente que eran bien buena onda. sí, Interjet era nuestro segundo Aeroméxico, pero bueno. Nuestro segundo mexicana, perdón. Bueno, ¿dudas? ¿Mande? Sí, yo quería preguntarle una cosa. Sobre la economía circular, ¿es la de los productos? ¿Es otra cosa, verdad? A diferencia de esto que es como el esquema para todos los países de la economía, no sé cómo explicarle. Del dinero. Esto es El dinero, ajá. dinero, sí.
Sí, esto es economía, dinero. Sí, ok, gracias. Vale. Bueno, vamos a entrar ahorita a empresa, ¿no? ¿Qué es una empresa, no? Nos vamos a ir desde el tema conceptual. Muy probablemente tú ya lo sabes, nada más lo vamos a refrescar. Hay dos conceptos que se manejan en empresa. Uno es el enfoque económico y otro es el enfoque de empresa. ¿Quién me ayuda a leer el enfoque económico, por favor? Yo, profe. Yo mismo. Bueno. Ok, primero una y la segunda que me ayude con empresa. Ajá, adelante. Ok, enfoque económico. La empresa es la entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles y de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Esta es la definición de la empresa que da la Real Academia Española. Perfecto, entonces es entidad integrada por capital y el trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa? Producir, va a estar en actividades industriales, mercantiles y de servicios, con fines lucrativos, o sea que es para ganar dinero. Una empresa está para ganar dinero, ¿ok? Ahora, si me ayudan a leer el enfoque de empresa, por favor. Enfoque de empresa. La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, financiación y marketing para obtener sus fines. Es muy parecido, nada más que aquí agregamos el tema de financiamiento y marketing. ¿Cuáles son las características para que sea una empresa? Bueno, uno es que va a tener un conjunto de factores de producción. Este tema de factores de producción es casi seguro que es una pregunta de examen. ¿Sí? Los factores de producción son trabajo, materia prima, maquinaria, bienes de capital, factores mercadotécnicos y factores financieros. Esos son los 6 factores de producción que en toda empresa se deben ver. ¿Cuáles son, profe? ¿Las puedes repetir, por favor? Ahí está en tu diapositiva. En la pantalla. ¿Sale? Ahí está en la pantalla. Trabajo, materias primas, maquinaria, bienes de capital, factores mercadotécnicos, factores financieros. El objetivo de una empresa también es, pregunta de examen, es maximizar sus beneficios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar beneficios. ¿Y qué son beneficios? Lo expliqué hace un momentito. ¿El dinero? Exacto. Los ingresos. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, para que esos factores de producción funcionen en una empresa, aparece otro factor que se llama administración o dirección de la empresa. No pueden estar esos factores así nada más distribuidos y con la venia del Señor y que funcionen. No, debe de haber una persona, un cuerpo, un equipo pensante que va a estar dando seguimiento y directriz a que esos factores funcionen. ¿Sale? Y todo esto, esta coordinación de factores, se generan o se establece un sistema empresarial que esté así todo perfectamente engrasadito. Para que se considere que es una empresa, deben ocurrir 3 elementos fundamentales. Número 1, debe de haber una unidad de transformación. ¿Qué quiere decir? Son entradas y salidas de material o de insumos que te generen una utilidad. Por ejemplo, entra la celulosa del árbol, hay un proceso de transformación y lo traduces en papel. Ese proceso de transformación, esa transformación de entrada y salida de este producto te va a generar utilidades porque tú el papel lo vas a vender a un precio mayor que lo que compras la celulosa. ¿Sí?
También hay una unidad de dirección, ¿no? Les platicaba, hay un conjunto, una persona que dirige, que organiza todo el proceso y también existe un objetivo compartido para que toda la empresa siga esos mismos lineamientos. ¿Qué quiere decir? Que para que puedas decir que existe una empresa, deben de haber estos elementos. Unidad de transformación, de dirección y el objetivo compartido. Existen hoy por hoy 5 sectores económicos. ¿Alguien sabe qué es un sector económico? Sí, por favor. A ver. Según yo, un sector económico es como la base de la producción de algo. Por ejemplo, en sectores primarios tenemos de dónde se obtiene toda la materia prima. Secundarios son la producción de la materia prima, o sea, el cambio que se hace a la materia prima. Y los terciarios, pues ya son los servicios o la venta de las del sector secundario y así, según yo, no sé. Ok, sí, más o menos va por ahí. Un sector económico, imagínense que está todas las empresas, ¿no? Imagínense todas las empresas del país. Cada empresa se especializa en una cosa, entonces los sectores es ir agrupando cuáles son esas empresas, porque no es lo mismo una agrícola que una empresa que brinda servicios. O sea, no es lo mismo la persona que planta sus tomates y cosecha tomates y los vende a la persona que tiene un call center. O sea, no es del mismo empresa, entonces no podemos tratarlo o trabajarlo igual. Entonces existen 5 sectores económicos actualmente, es el primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Si quieren ir apuntando, el sector primario, así brevemente les voy diciendo qué es. Es aquella relacionada con la transformación de los recursos naturales. Transformación de recursos naturales. Entre paréntesis, agricultura, minería, ganadería, pesca. Pueden poner una nota que son productos no procesados. O sea, es tal cual el pececito que lo sacan del mar y te lo llevan a tu mesa. O tú te lo llevas a tu casa o a tu restaurante. Entonces, son productos no procesados. Muy bien, punto y aparte. Sector secundario. Reúne la actividad artesanal e industrial. Artesanal o industrial. Transformando los productos del sector primario en nuevos productos. El sector terciario es el sector de los servicios, entre paréntesis,
comercio, transporte, educación, salud y turismo. El sector cuaternario está relacionado con el valor intangible de la información. Valor intangible de la información. Desde la gestión hasta la distribución de la misma. Entre paréntesis pueden poner investigación, desarrollo, innovación e información. Cierran paréntesis. Y el último sector, que se llama el sector quinario, este quinto sector, todavía hay autores que no lo aprueban, todavía no está al 100%, pero este habla de todos los servicios sin lucro. Todas las actividades sin lucro. ¿Un ejemplo? Cultura, educación, arte y entretenimiento, pero que no tengan lucro. Sha. Por ejemplo, Save the Children es un organismo, una ONG. Recibe dinero a través de donaciones, pero todo es para apoyo de educación de los niños. También la de Share the Meal está muy bonita. Exacto, exacto. Más que nada aquí están las ONGs. Ok, entonces, dentro de tu proyecto yo te pido que de lo que vayas a elegir, me lo enmarques en qué tipo de sector económico cae. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya tienes los apuntes y puedes, el viernes ya lo puedes ir aterrizando. Posterior, hay una estructura de su empresa. ¿Cómo se hace la estructura de la empresa? Número 1, dependiendo de la procedencia de su capital. Y número 2, dependiendo de su tamaño que va a tener. Acorde a la procedencia de capital, ¿mande? No, nada, le iba a tomar foto, pero le cambió. Ah. Gracias. La procedencia de capital se puede dividir en públicas, privadas y mixta. ¿Qué quiere decir? Es de dónde la empresa está obteniendo ese dinero. Le está obteniendo el dinero porque es una empresa pública, o sea, es de gobierno, es dinero privado, o tengo una parte de subsidio y otra parte que cobro a mis usuarios. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Profa, yo había escuchado una vez que en la universidad a veces te proporcionaban una ayuda económica para realizar tu proyecto. ¿Es cierto? Sí, sí, son las famosas incubadoras de negocio. En la escuela hay una, ¿no, verdad? Hubo una. Hubo.
Creo que sí hubo. Ok. ¿Ok? Entonces, así es como yo, o más bien es como tú vas a decirme cómo está estructurado la procedencia del capital de la empresa que estás trabajando. Si es pública, si es privada, ya es mixta y por qué. Okay. Si tienes oportunidad, abre el archivo del proyecto para que vayas siguiendo, así como yo te voy explicando, vayas viendo en qué punto va, para que cuando ya lo estés trabajando con tu proyecto sepas de qué se estaba hablando. Ahora, la división es de acuerdo a su tamaño también. Aquí es mucho al tema de que si es una micro, pequeña, mediana empresa. Si es una microempresa, aplica para todos los sectores, que tenga hasta 10 colaboradores, que tenga ventas anuales hasta 4 millones de pesos y entonces su tope máximo o su calificación va a ser 4.6. Ahorita te enseño cómo sacas este dato. Ahora, una pequeña empresa va a ser aquellas que sean del sector de comercio, de industria o de servicio, que tenga de 11 hasta 50 colaboradores, que sus ventas sean desde 4.01 millones de pesos hasta 100,000 millones de pesos. Todos los que caigan en este rango pueden ser pequeñas empresas y su tope máximo es 93 o 95. Con este dato es que se calculan los impuestos, chicos, ¿eh? Por eso es que es importante saberlo. Ahora, va a ser una empresa mediana de cualquiera de estos sectores, comercio, servicios o industria, de 31 hasta 250 colaboradores. Aquí tienes que ver cuántos colaboradores tiene tu empresa. ¿Cuántas ventas tienes? Desde 100,000.01 millones de pesos hasta 250. Y el tope máximo son estos. ¿Cómo se saca ese puntaje de empresa para saber si es o no una empresa micro, pequeña o mediana? Vas a sacar tu número de trabajadores. Esto lo vas a hacer tú ya con tus datos reales. Hoy te lo enseño. Cuando elijas la empresa lo vamos a trabajar. Aquí están tus números de trabajadores. Lo vas a multiplicar por 10. Tus ventas anuales, el importe de las ventas anuales lo multiplicas por 90. Y ese resultado que te dé lo vas a localizar dependiendo de este tope combinado. Y dependiendo de este tope combinado, vas a decir si tu empresa es pequeña, mediana o microempresa. Miss, ¿Mandé? entonces es el número de trabajadores por 10, las ventas anuales por 90 y ya el resultado lo localizas ahí, ¿no? Exactamente. Gracias. De nada. Una duda, disculpe. ¿Mandé? En donde menciona el rango de monto de ventas anuales, yo estoy asumiendo que está hablando de la ganancia bruta, pero ¿está hablando de la bruta o de la neta? Solo para confirmar. Solo ventas. Solo ventas, ok. Solo ventas, sí. Gracias. No utilidad. Ventas. Sí. Bien, Andrés, bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, cuando elijas tu empresa, tienes que saber cuántos colaboradores tiene, cuánto vende, para que puedas sacar a qué rango corresponde. ¿Por qué sacaron o por qué determinaron este rango? Porque hubieron empresas muy astutas que solamente decían que tenían 10 colaboradores. Ah, bueno, 10 colaboradores, bueno, es una microempresa, entonces tus impuestos son menores, tu régimen fiscal es menor.
Pero resulta que estos 10 colaboradores o esta empresa pequeña ganaba más de 300,000 millones de pesos. ¿Sí me explico? Por eso es que tiene uno ahora a hacer estas combinaciones para saber exactamente en qué rango cae y decir si es una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Correcto? Sí, Miss, esto es lo que se le llama la evaluación de la empresa. Evaluación de la empresa, no. No, la evaluación de la empresa es que vas a evaluar a la empresa tal cual. ¿O te referías al valor de la empresa neta, como en cuestiones monetarias? Que sí, porque no te entendí, no te entendí bien. Paz. A ver. Miss, pues es que, por ejemplo, la de ShareTag, preguntaban eso de la evaluación de la empresa. No, eso es No, otra cosa. otra cosa, ¿no? Sí. Ok. Ahorita esto es el archivo del proyecto. Por ejemplo, clasificación de la empresa, lo que estamos haciendo. ¿Sí? Este punto, este 5, es lo que estamos ahorita viendo. ¿Ok? Bueno, andan muy participativos, andan bien participativos, eso me gusta. Jijijiji. Así va a ser una clase bien dinámica. Ah, cierto, profe. Mande. Disculpe, una pregunta. Lo acabo de ver en la diapositiva anterior. Se me olvidó Sí. preguntarlo. Usted mencionaba que era número de trabajadores por 10 y monto de ventas anuales por 90. Pero ahí está poniendo el %. O sea, ¿se refiere a que va a ser por 10% y 90% o por 10 y por 90? Que según No, tengo entendido. Ajá. por 10%. Ah, ok. Si es que cuando yo he hecho matemáticas, Sí. si cuando tengo que usar porcentajes, tengo que pasarlo a .1 o .9. Es igual. No, ok. Sí, es Sí, igual, es igual. es que estaba diciendo por 10 y por 90 y pues me confundí tantito. No, sí sería por .01 o, digo, por .1 o por .9. Está bien, gracias. Súper. Ok. Todas las empresas, su finalidad es social o es económica. Generalmente la empresa está determinada para ganar dinero. Por eso siempre su finalidad va a ser económica. ¿Okay? La social es todas aquellas empresas que no tienen fines de lucro. Entonces, económica con fines de lucro, social sin fines de lucro. Ok, bueno. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Esto es para que tú tengas el contexto de la información que tienes que ir recabando de tu empresa. Bueno, las áreas funcionales, o sea, las principales áreas que debe de tener una empresa son el área de finanzas, el área de producción, el área de mercadotecnia y el área de recursos humanos. En el área de finanzas es donde vamos a ver contabilidad, impuesto, planeación financiera, presupuestos, costos. Algunas empresas le llaman contabilidad, otras empresas les ponen administración y finanzas, etcétera. Pero el nombre general es finanzas. En el tema de producción es precisamente toda la operación de tu empresa, procesos, recursos, eficiencia y efectividad.
Ahí es donde se va medir. El área de mercadotecnia es todo aquello para hacer tu planeación estratégica, el cómo vas a vender, segmentación de mercados, mezcla de mercadotecnia, ventas. Y en recursos humanos, ¿qué es lo que va a haber recursos humanos? Reclutamiento, sueldos, capacitación, relación laboral, higiene, servicios, planeación y evaluación estratégica. ¿Por qué es importante saber que en una empresa debe de tener estas funciones? Pues para que yo pueda trabajar o entender que estas son las áreas mínimas básicas que mi empresa debe de tener. Acuérdate, todo esto es para que elijas una buena empresa. El ciclo de vida de la empresa lo vemos cuando ya tengamos la empresa. Ahora, ¿qué es una evaluación de proyectos de inversión? ¿Sí? Todo lo que vimos antes era un previo. ¿Qué es una evaluación de proyectos? Bueno, una evaluación de proyectos es donde te va a mostrar escenarios de una situación futura. El qué pasa si abro un hotel, el qué pasa si abro un spa, el qué pasa si amplío mi empresa. Y con base a esa situación futura, yo decido si lo acepto o no lo acepto y por qué. No nada más es mojarse el dedo con la lengua y decir, a ver, el aire va para allá y lo elijo, o el aire va para allá y no lo elijo. ¿Sí? Esa es la idea de los proyectos. Ahora, cuando nosotros estamos evaluando un proyecto es porque vamos a tomar una decisión financiera. Y cuando hablamos de una decisión financiera es tener tasas de interés, proyecto, rentabilidad, para que con esos elementos diga sí o diga no. Y tengo que estar muy pendiente, tengo que estar muy conectado con la economía, con los procesos de mi empresa, con las etapas en las que está mi empresa para poder saber si ese proyecto es o no es. Aunque yo quisiera traer una empresa mágica y cuando hablo mágica, así, buenísima, de chamarras de piel, de cuero a Cancún, eso no sirve. Aquí en Cancún no sirve. Se me va a echar a perder el cuero a la primera, se va a podrir porque hace mucho calor. Oye, pero es que allá en Ensenada y claro, allá pues porque el clima lo permite. Pues por eso era, lo primero que vimos era para que entiendas que antes de poner un negocio tienes que saber cómo está tu economía, cuáles son los primeros sectores. Para esto tú tienes que investigar cuáles son las tendencias, hacia dónde está yendo la economía, cuáles son aquellas pautas que te van a decir el por qué la empresa es o no va a ser exitosa. Esto es casi pregunta de examen también. ¿Cuáles son los aspectos para tomar una decisión financiera? Número 1, tienes que entender tu situación macroeconómica. Lo acabamos de ver muy por encimita, pero tienes que entender cómo está la economía allá afuera. No puedes taparte los ojos. Y dentro de la economía también influye los puntos políticos que en tu país estén sucediendo. Acuérdate que cuando tú aprendas a hacer un proyecto de negocio en un país, es muy fácil replicarlo a cualquier país. Obviamente tienes que checar leyes, checar cómo está la economía, los sectores, etc. O sea, tienes que hacer el mismo estudio si lo quisieras hacer aquí en México como si lo quisieras hacer en la India. Número 2, tienes que considerar qué fuentes de financiamiento vas a elegir. ¿Cuál es la más adecuada para ti en estos momentos? Familia, como los chinos. Y los judíos también. Sí, por eso no me deben a nadie. Exactamente. Pero es una economía muy sólida. Ahorita, luego platicaremos de ellos. Luego también, ¿qué tecnología encuentras disponible?
cuál vas a utilizar, cuál va a ser el mejor software, cuál va a ser la mejor herramienta para trabajar. Inclusive para gestionar tu proyecto, ¿qué herramienta vas a trabajar? También tienes que considerar como cuarto factor la rentabilidad, esa habilidad de hacer producir a tu empresa. Y sobre todo, el costo del dinero en el tiempo. Lo que inviertas hoy te tiene que dar un rendimiento a futuro. Si no te lo da, entonces no inviertas. Si el dinero de mañana va a ser menor al dinero de hoy, no inviertas. ¿Para qué vas a tener dinero perdiendo? ¿Cómo podrás saber eso, maestra? Con los métodos de financiamiento que vamos a ver. Interesante. Sí. ¿Sale? Entonces, esta es pregunta de examen también. ¿Cuáles son los aspectos importantes para una decisión financiera? Son estos 5. Ok. Los proyectos de inversión deben de ser formulados, integrados y evaluados de manera correcta. No se hacen a la medida, no se hacen a medias, no se hacen a la y se van. Porque si no, corres en riesgo de que esa inversión puedas perderla. Los proyectos se clasifican de acuerdo a su naturaleza, a su actividad económica y a su enfoque de interdependencia. Enfoque e interdependencia. ¿Qué significa naturaleza? ¿A qué sector pertenecen? ¿A qué sector económico pertenece? No, perdón, aquí está. Naturaleza. Si el negocio es negocio en marcha, o sea, es un negocio que le voy a abrir una línea más, o es un proyecto de nueva creación. Entonces, cuando tú elijas la empresa, me vas a decir, bueno, la naturaleza de la empresa es de nueva creación o la naturaleza de la empresa es un negocio en marcha. Su actividad económica es a qué sector pertenece, primario, secundario, terciario, cuaternario o quinario, dependiendo de a lo que se dedique tu empresa. Y este proyecto de inversión es un proyecto dependiente, o sea, depende de otro proyecto para funcionar, o es un proyecto independiente, que no importa si tienes o no, que puedes elegir uno u otro proyecto, o mutuamente excluyente. El mutuamente excluyente es elijo uno o elijo el otro. No puedo correr los dos proyectos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Yepa. Sí, Miss. Ok, bien. Sí, sí quedó claro. Entonces, un proyecto de inversión es un conjunto de acciones planeadas que requieren del financiamiento de recursos para atender la demanda de un bien o servicio a cambio de una ganancia esperada. Y esta también es pregunta de examen, ¿verdad? Es conjunto de acciones que requieren financiamiento para atender una demanda y a cambio recibir una ganancia. ¿Sí? Más, menos palabras, pero esa es la definición de un proyecto de inversión como tal. Ok, orígenes, vamos. ¿Cuáles son estos estudios de preinversión y de factibilidad y prefactibilidad? Bueno, primero entender que la palabra factibilidad se refiere a esta división de palabras de fact e habilidad. El fact es de realizarse y el habilidad es la habilidad. Entonces, es la capacidad, la habilidad de realizarse. Entonces, la palabra factibilidad es eso, que sea factible, que se pueda realizar. ¿Ok?
Ahora, ¿cuáles son estos estudios que los vamos a trabajar en el proyecto? El estudio de prefactibilidad es hacer los antecedentes del proyecto, aspectos del mercado, aspectos técnicos, aspectos financieros y evaluación del proyecto. Por así decirlo, lo que nosotros entregamos en el proyecto es un estudio de prefactibilidad del proyecto. Una vez que yo tengo ese estudio de prefactibilidad, entonces genero el estudio de factibilidad. Y este estudio de factibilidad empiezo con mi estudio de mercado, estudio de disponibilidad de insumos, localización y tamaño, ingeniería del proyecto, inversión y financiamiento, proyectos financieros, proyecciones financieras, evaluación financiera, evaluación económica y organización del proyecto y puesta en marcha. ¿Por qué? Porque la primera parte lo hice aquí. Yo no puedo avanzar a un proyecto si no tengo primero mi proyecto de prefactibilidad. De hecho, para ir a pedir préstamos a los bancos o ponerlo en alguna incubadora de negocios, lo primero que me piden es mi estudio de prefactibilidad, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Quedó claro? Prefactibilidad y factibilidad. Sí, Sí, profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre plan, programa y supuestos? Un programa es la planificación ordenada de las diferentes actividades o partes de algo que se va a realizar. El paso 1, 2 y 3, es el programa. ¿Sí? El plan es un modelo que se elabora antes de llevar a cabo una acción. ¿Sí? Y los supuestos son aquellas situaciones o circunstancias que pueden ocurrir en un momento dado. O sea, el supuesto, si hay un huracán, el supuesto, si me va bien, el supuesto, si me va mal. ¿Y eso cómo lo determinamos, Miss? Tú cuando estás haciendo tu plan, siempre vas a tener tu plan A, tu plan B y tu plan C. ¿No? Por ejemplo, en hotelería vas a decir, bueno, mi plan ocupación al 90-100% va a ser este. Mi plan para una ocupación del 75 al 90% va a ser este. Mi plan de ocupación de menos del 75% va a ser este. Y entonces vas a generar estrategias y procesos para esos supuestos, para esos escenarios. Sí que, ¿Y hay algún supuesto, o usted sabe de alguien, de alguna empresa, ya sea en Cancún o en otro lado, que haya tenido previsto algo como lo que nos pasó todo el año pasado? nadie. Y saben que ahorita cuando hagamos el FODA, se van a dar cuenta. Creo yo que en la carrera te enseñan, te dicen, haz el FODA de la empresa y te pasan haciendo FODA y uno lo hace ya con los ojos cerrados. Pero si en el FODA hubieras considerado una situación como la del año pasado, la pandemia, algunas empresas hubieran tenido en sus planes el supuesto de una situación parecida. Contratar un seguro o tener fondos para aguantar eso. Exacto. Y mejor no llamar pandemia, sino un fondo para algo. Mande. ¿Existe un seguro de pandemia? O sea, estoy seguro que ahorita van a haber empresas que lo creen y van a haber mucha gente que lo va a agarrar de forma alocada solo para que al final les metan muchas trabas y no puedan reclamar. Te lo creo en un año.
Mira, el tema de los seguros se aplica así. Vamos a pensar, lo voy a poner el ejemplo del seguro de gastos médicos mayores. Yo hoy contrato mi seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Hoy es 27 de enero del 2021. Pero resulta, yo nada más llevo un día asegurada. Y de repente resulta que me tienen que operar porque tengo un quiste de 10 centímetros en la matriz. ¿Sale? Entonces el asegurador me va a decir, oye, pero te acabas de asegurar hoy 27 y te quieres operar el 5 de febrero. O sea, no puede ser que en este periodo tan corto te haya crecido el quiste. No sé si me explico, Andrés. ¿Por qué? O sea, el seguro para que pueda aplicar tienes que tener X tiempo trabajando con el seguro o estando asegurado para decir, bueno, sí, me quiero operar el 5 de febrero, sí es correcto, tú llevas asegurado desde el 2019 y sí puede ser que en todo este tiempo no haya aparecido y apenas apareció hasta ahora. Porque ten en cuenta, Andrés, que en cuestiones médicas, para un seguro, tú previamente tienes que hacerte un chequeo así extenuante y ya se lo presentas al seguro y va a decir, soy candidato para que me aseguren en tal cosa. Exacto. O sea, una empresa es muy diferente. Sí, y para una pandemia también. Pero no nos vayamos tan lejos. Cuando... no, si para el Gilberto sí ya habían nacido ustedes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, no, en el 2005 sí, 15 años, sí. Ok. Cuando vino el huracán Vilma, perdón. 2005. Ajá. Años antes habíamos tenido el huracán Gilberto, que fue uno de los huracanes que más le pegó a Cancún, pero se recuperó muy rápido, a pesar de que fue un huracán muy fuerte, se recuperó rápido. Por ciertas situaciones económicas que tuvimos en el estado, se recuperó impresionante. Bueno, el Gilberto fue en el 98. Entonces, del 98 al 2005, sí, del 98 al 2000, no, 98 no. Profe, fue en el 88. 88, sí, perdón, gracias. Del 88 al 2005, pues las empresas, creció Cancún, tuvimos poquitas amenazas de huracanes así de fuertes, ¿no? A pesar de que teníamos la historia del Gilberto, muchas empresas no aseguraron, no tenían seguro contra huracanes, a pesar de que vivimos en una zona para huracanes. Llega Vilma, destruye toda la economía, porque la realidad es que nos dio en la torre a todos, y todas las empresas y muchos particulares que perdieron sus casas, que hubieron grandes pérdidas económicas, se dieron de topes porque no estaban asegurados. Y para que proceda también el seguro, es también todo un show. Si tú no tienes en cuenta bien cuáles son los parámetros de tu seguro, por ejemplo, mi ex jefe tenía un seguro de oficina, pero nadie se dio cuenta que lo que estaba descrito como equipo asegurado o como equipo de alto valor eran unas estatuas que él tenía de bronce. Claro, cada estatua valía muchísimo dinero, pero lo único que venía registrado como artículos de valor dentro de la oficina eran las estatuas. Entonces, el seguro, a pesar de que era un seguro de empresa, solamente le garantizó o le devolvió sobre las estatuas de bronce. Equipos, techo, infraestructura, no aplicó porque no venía estipulado en el seguro. O sea, muchos empresarios aprendieron a la mala que tenían que tener un seguro contra huracanes bien blindado. Y no cualquier agencia te da un seguro contra huracanes.
¿Cuántos de nosotros, de manera personal, tenemos un seguro en caso de incendio en nuestra casa? Ni idea. ¿Saben? No, ni idea. Claro. Y un incendio en una casa, y pueden checar las estadísticas, es muy fácil. Pero nadie, es muy poca la gente que tiene un seguro contra incendio, es muy poca la gente que tiene seguro de vida. ¿Cuántos de ustedes tienen algún servicio médico? No los... Solamente el seguro. Mis padres. Ok, pero ¿ya se dieron de alta en el Seguro Social o en alguna de esos lugares? Sí. ¿Me viste, profe? ¿Ya? Ah, perfecto. Acuérdense que no me acuerdo cómo se llama. Acuérdense que lo importante es tenerlo, no usarlo, pero sí tenerlo. ¿Vale? Pero esos son los supuestos. El qué pasa, ¿qué pasa cuando algo sucede o cuando algo se sale del control? Entonces, estos son los 3 elementos, las 3 palabras claves que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en mente. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, empieza con la idea, que es lo que vamos a generar el día viernes. El juego va a ser que ustedes a partir de la clase pasada, esta y lo que resta de la semana, piensen en equipo a qué se van a dedicar, o sea, qué van a trabajar en esta materia. Después de que ya tenemos la idea, hacemos la preinversión, después se hace una inversión y por último ya se va a la operación. Ese es el ciclo de vida de un proyecto. Nosotros, a modo de la materia, vamos a llegar hasta la inversión nada más. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos en este periodo de casi 5 meses poder llevar a cabo la operación del proyecto. ¿Sale? Bueno, esto es turismo. Yo creo que muchos de ustedes ya saben qué significa el turismo. ¿Quién me ayuda a leer la definición, por favor? Yo, profe. Yo. Ok, adelante. Según la Organización Mundial del Turismo, OMT, consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran periodos inferiores a un año. Sí, eso es el turismo. Ok. ¿Qué tipos de turismos existen? Bueno, ya sabemos, hay N cantidad. Yo creo que ya todos ustedes los han visto en diferentes materias sobre qué es el turismo. ¿Mande? No conocía el narcoturismo, profe. Se ve interesante. Sí, también. Todos estos son algunos de los ejemplos, ¿no? De las líneas de turismo. Y entonces, tú con esta información, y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, con esta información, ten en mente de hacia dónde vas a orientar tu proyecto. ¿Ok? Si va a ser de idioma, si es espacial. Acuérdate que tu proyecto puede ser de una empresa que ya está establecida y vas a sacar una línea de proyecto. Ok, alguien está mandando un WhatsApp por ahí.